Bienvenidos a Analítica en Acción. Las tablas dinámicas te permiten resumir, analizar y visualizar grandes volúmenes de datos de manera flexible y dinámica. Veamos cómo crear una tabla dinámica en Sheets. Nos posicionamos dentro de la tabla, vamos a insertar tabla dinámica. Aquí el asistente nos muestra el rango que tiene en cuenta para confeccionar la tabla dinámica. Se puede insertar en una nueva hoja o en la actual, la cual debemos indicarle dónde. Ahora si hacemos clic en Crear, se abre el editor de la tabla dinámica, es la herramienta que te permite configurar, modificar y personalizar una tabla dinámica de manera sencilla. Veamos cómo interactuar con él. Aquí están las secciones, filas, define qué categorías aparecerán en la tabla. Columnas organiza los datos, valores especifica qué datos se calcularán y filtros permite mostrar solo datos específicos. Arrastramos método de envío a fila. Ahora arrastramos ventas a valores. En la lista desplegable por defecto aparece la suma, podemos cambiar según el cálculo requerido. Si seleccionamos Count, cuenta la cantidad vendida, con Average saca el promedio de ventas. También podemos obtener los máximos y mínimos vendidos. Sacar la mediana entre otras operaciones. Lo vamos a dejar con suma. En mostrar cómo, podemos seleccionar cómo queremos ver los datos, porcentaje de la fila, de la columna o el total, lo dejamos en predeterminado. En la sección fila, podemos ordenar los datos, de forma descendente o ascendente. U ordenar por los métodos de envío o la suma de ventas. ¿Qué pasa si en vez de filas, quiero los datos en columnas? Simplemente arrastramos el campo hacia la sección columna. Agreguemos otro campo a la tabla dinámica. Arrastramos el campo país debajo de método de envío. Vamos a contraer o ocultar los detalles, y solo mostrar los métodos de envío, ayudando a visualizar mejor la información. Si expandimos se verá el detalle de ventas de cada país por ese método de envío. Veamos cómo utilizar los filtros. Arrastramos país a la sección filtro. En la lista desplegable seleccionamos el país buscado, en este caso Argentina. El filtro nos permite mostrar solo datos específicos según ciertos criterios. Para que se aprecie mejor, destilden la casilla de mostrar totales. Y aquí tengo una tabla con el total de ventas según el método de envío de Argentina. Creemos otra tabla dinámica, así practicamos los pasos. Me ubico dentro de la tabla, voy a insertar tabla dinámica. Le indico al asistente dónde la voy a ubicar, debajo de la creada anteriormente. Aquí voy a arrastrar los campos, método de envío a fila y prioridad a la sección columna y valores. Y me queda de la siguiente manera, cuenta la cantidad de prioridad de envío según el método. Brindando un pantallazo general. En caso de no resultar útil se pueden quitar los totales. Ahora veamos cómo junto con las tablas dinámicas podemos agrupar elementos.
Creamos una nueva tabla dinámica, insertar tabla dinámica, le indicamos al asistente dónde crearla. Arrastramos el campo fecha a filas y ventas a valores. El nivel de detalle o las ventas diarias ya las tengo en la tabla. Quisiera ver la información de otra manera, para ello nos posicionamos en fecha, clic derecho, crear grupos de fecha, tenemos muchísimas opciones, seleccionamos año. Y como verán, ahora sí, nos muestra el total de ventas por año. Veamos otras opciones. Seleccionemos mes. Nos agrupa por meses, en este caso no es útil visualizarlo de esta manera. Probemos por trimestre. Sería muy útil ya que muestra los trimestres por año, podríamos realizar un gráfico para ver su evolución y comparar. Otra de las opciones es por día, lo cual muestra las ventas por día de la semana. Lo vamos a dejar en año. Ahora veamos otro tipo de agrupación, que es muy utilizada. Creamos otra tabla dinámica con los nuevos datos. Le indicamos al asistente dónde ubicarla. Arrastramos edad a filas. Género a valores y columnas. Expuesto de esta manera no me es nada útil. Ahora, ¿qué pasa si agrupo los datos numéricos? Por ejemplo, sé que son edades. Podemos establecer rangos, un mínimo de 20, hasta un máximo de 80 o 100, con un intervalo de 10 en 10. Ahora sí, hemos agrupado las edades en rangos con un intervalo de 10 en 10, y se observan las cantidades separados por género. Nos permite tener un pantallazo general de la cantidad de empleados por edad y género. Podemos quitar los totales, acomodar la tabla según nuestras necesidades. Los gráficos en Google Sheets son una herramienta visual clave para interpretar y comunicar datos de manera efectiva. Partimos de la última tabla dinámica, clic en la tabla, insertar, gráfico. Automáticamente nos trae uno prediseñado. En configuración lo vamos a cambiar por uno de barra. Aquí tenemos confeccionado el gráfico con los datos de la tabla dinámica. Como verán, aparece una columna con los datos del total, la cual no queda visualmente bien, lo quitamos. Hacemos clic en el gráfico, en los tres puntitos podemos editarla. Podemos cambiar el estilo, hacemos clic en 3D. Agregar un título, cambiar el tipo de fuente, tamaño, color. En serie vamos a tildar la opción que muestre la etiqueta de los datos. Se pueden cambiar los colores de las barras, agregar líneas de tendencia, barra de errores, eso dependerá del análisis a realizar y lo que queremos mostrar. Así quedaría nuestro primer gráfico en Google Sheets. Confeccionemos otro. Nos posicionamos en la tabla dinámica, insertar, gráfico. Ahora nos configuró un gráfico de barra, pero lo vamos a cambiar por uno de línea ya que tenemos años y podremos ver una tendencia de las ventas.
Destildamos de la tabla dinámica las opciones de totales. Vayamos a editar el gráfico. En Personalizar, cambiaremos el color de la línea. Además agregaremos unos puntos de la forma que deseen, para marcar los años y activamos la etiqueta de los datos y la línea de tendencia. Pueden quitar las leyendas, o cambiar el formato, atenuar las líneas del fondo del gráfico, entre otras cosas más. Hemos finalizado el segundo gráfico, esta vez el de línea, que muestra cómo han evolucionado las ventas a lo largo de los años. Veamos el último. He confeccionado una tabla dinámica que cuenta la prioridad de envío pero solo de Argentina. Vamos a insertar un gráfico circular o de torta. Nos dirigimos a personalizar. Tildamos 3D, me agrada cómo queda visualmente este efecto. En gráfico circular, hueco del círculo podemos generar el efecto de anillo. En la opción de etiqueta, podrán elegir cómo visualizar los datos. Solo la etiqueta, es decir el nombre, o los valores, porcentaje o valor y porcentaje. En sector del gráfico, podemos configurar el color de cada porción según las preferencias de cada uno. En distancia del centro, podemos crear el efecto de separar las porciones. Se puede cambiar el título, su fuente y tamaño, como los demás gráficos. En la opción de leyenda, configurar cómo queremos visualizarla, o no mostrarla. Yo la voy a dejar con esta opción, leyenda abajo del gráfico. Y voy a configurar la etiqueta de los datos con el porcentaje. Y así hemos confeccionado el último gráfico a partir de tablas dinámicas. Las tablas dinámicas y los gráficos en Google Sheets te permiten analizar grandes volúmenes de información de manera rápida y efectiva. Con estas herramientas, podrás convertir datos en información valiosa, facilitando la toma de decisiones. Sigue explorando y llevando tus habilidades al siguiente nivel.